El tema de hoy es ¿enviado yo? ¿Soy enviado de parte de Jesús? ¿Soy llamado por Dios? Y el pasaje de Lucas capítulo 10, verso 2, dice de esta manera: les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre pensamos que los 12 discípulos o apóstoles fueron los únicos llamados y escogidos y enviados por Jesús al ministerio. Pero la pregunta es, ¿yo también puedo ser enviado por Jesús? En el capítulo 9, antes Jesús había llamado a algunos, o algunos también dijeron, yo te seguiré. Pero algunos pusieron o antepusieron otras excusas antes de seguir a Jesús. Y en el capítulo 9, verso 62, les dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y está hablando de dos cosas. Uno, aquellos que entran al reino de Dios y no deben voltear atrás, sino deben ver al frente a que los está llamando. Y segundo, cuando los llama, leímos en el capítulo 10, verso 2, esos que son llamados van a un campo, son obreros del Señor. Y la pregunta es, ¿tú y yo somos enviados? Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, te bendecimos y queremos que en esta hora hables a nuestro corazón. Nos hacemos esta pregunta siempre: fui llamado por ti para servirte, pero pensamos que ese servicio solamente queda en nuestra propia vida. Sin embargo, desde que fuimos llamados como hijos tuyos, tenemos que responder de una manera diferente, no solamente recibiéndote en nuestro corazón, sino ahora siendo portadores de ese mensaje. Y gracias porque nos preparas, nos fortaleces y aún, Señor, nos guardas en medio de las dificultades o adversidades que enfrentemos en ese camino. Queremos en esta hora confirmar que somos llamados y que somos enviados por ti. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, nosotros podemos preguntarnos y podemos estar seguros de que no solamente los 12 apóstoles fueron enviados, sino también nosotros. Porque después de aquellos que algunos rechazaron seguir a Jesús, aunque Él los llamó en el capítulo 9, vimos 3 ejemplos, el pastor Joel habló de eso. Pero en el capítulo 10, verso 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. O sea que esas personas que anteponían cosas, sí hubieron algunos que antepusieron algo y que no siguieron a Jesús inmediatamente. Pero dice que a 70 más llamó aparte de los 12. Y podemos imaginarnos cuántos más serían llamados cuando llegamos a Hechos y vemos 120 reunidos. Y luego se convirtieron 3,000 con el discurso de Pedro, luego 2,000 más. Entonces es una iglesia bastante grande, son muchos discípulos. Pero después de la muerte de Esteban, en la persecución, dice que huyen todos, excepto los 12 que se habían quedado en Jerusalén. Y todos los demás ya no eran los 12, no eran 70, podían ser miles o cientos, no sabemos. Pero salieron y donde quiera que iban compartiendo el evangelio del reino de Dios y a Jesucristo. Entonces, en el capítulo 10, verso 1, nosotros vemos que somos enviados, pero somos enviados solamente delante de Jesús. 10, verso 1 dice de la siguiente manera, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: después el Señor escogió a otros 70 y 2 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Solamente fueron delante de Jesús. Ellos no eran los importantes. Ahora vemos que cuando una persona va a llegar a algún lugar, hermano, a veces en un templo o en una ciudad, porque es alguien importante, se le hace toda una campaña. Estoy hablando de evangelistas, de pastores. Pero hermanos, el importante es Jesús, se trata de Él. Nosotros solamente somos enviados delante de Él.
El importante, el que debe recibir la atención es Jesús. Solamente vamos preparando el camino para que la gente escuche. Somos mensajeros dignos y portadores de una buena noticia. Cuando un rey enviaba una noticia, enviaba un mensajero, tenía dignidad, lo tenían que respetar y lo atendían a donde llegaba, pero él solamente llevaba el mensaje del rey o clavaba ese mensaje y todo lo tenían que leer. En Juan 3, verso 16, usted lo tiene también ahí en la pantalla y puede ver las citas. Jesús dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que merece la gloria? Jesús. Él llamó a 70, aquí 72, y fueron enviados delante de él. Si Jesús llamó a 12, luego a 70, 120 en la venida del Espíritu Santo, luego 3,000, luego 2,000, y fueron esparcidos. Tú y yo, ¿somos enviados o seremos enviados? Y quiero que veas también que Jesús le dice a sus discípulos, es una expresión retórica en el verso 2 del capítulo 10, de la siguiente manera: y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, o sea, hay mucho trabajo, hay un campo grande que cosechar, pero los obreros son pocos. Y dicen algunos que aparte esos pocos son flojos, ¿no? Pero dice, más bien son 72. Le está diciendo, ustedes 72 son pocos para todo el trabajo que hay que hacer. Entonces, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a su campo. Ustedes son pocos, pídanle al Señor que envíe más. Yo puedo decir, el pastor Joel y yo y los hermanos que ministramos aquí en la iglesia, si nos conocen a todos, pueden decir somos bastantes, pero somos bastantes tal vez para esta congregación, pero para alcanzar a nuestra comunidad somos pocos. ¿Qué dice Jesús? Pídanle al Señor de la mies, porque se necesitan más obreros para la cosecha, para los campos. Realmente en esta expresión retórica le está diciendo, ustedes son esos obreros del Señor enviados a la cosecha. Ustedes son pocos y tienen mucho que trabajar. Y yo creo que es lo mismo que el Señor me dice a mí, le dice al pastor Joel, le dice a usted. Somos pocos para todo el trabajo que hay que realizar. Y preguntémonos, esa pregunta que hice al principio: ¿enviado yo? Sí, el Señor le está diciendo, si te llamé es para que seas enviado. Si te llamé, algunos rechazaron, dijeron van a ir a enterrar a su padre. Otros dijeron déjame atender a mi familia. Otros espera que ya esté listo, a que sea viejo, a que esté preparado. Pero si yo te llamé es porque te estoy enviando. Si el Señor te alcanzó es porque Él quiere enviarte. Siempre pensamos que el enviado es un misionero, es un pastor, es un evangelista, pero el enviado es cualquiera de nosotros. Con un trabajo podemos compartirle a la vecina, al amigo, al familiar, podemos llevar una despensa a alguien, podemos orar por otros. No es necesario que tengamos un título pegado en la pared o que alguien nos reconozca o que la iglesia diga, es el gran hermano que hace esto. No, somos llamados al reino y estamos en ese trabajo, en ese campo misionero, llevando el reino de Dios adelante. Pero también es algo que Jesús le dice a sus discípulos. Miren, el trabajo no es fácil, porque muchos dicen, a mí me gustaría ser pastor, me gustaría hacer esto. Y recuerdo que una vez una persona me dijo, oiga, mi hijo no quiere estudiar, no le echa ganas a nada. ¿Usted cree que puede estudiar para ser pastor? Hermano, si no le echa ganas a nada, menos siendo pastor, porque el pastor a veces tiene que hacerla de chofer, a veces de albañil, a veces de maestro, a veces de consultor, de psicólogo, de todo las tiene que hacer el pastor, y no tiene horario de entrada ni horario de salida. No es algo fácil. Dice Lucas capítulo 10. Bueno, antes voy a leer Mateo.
Mateo 10, 16. Ahí lo tiene también en su pantalla. Mateo 10, 16. Cuando alguien ha cultivado un campo, o ustedes, si alguno ha sembrado algo, no espera la cosecha luego, y ni siquiera llega y pone la semilla y se sienta allí, sino que tiene que trabajar, tiene que regar las plantas, tiene que cosechar. En el caso de los que siembran, ¿cómo se llama esto? Aguacate. Esperan 5 años, 3 años cuando menos, pero normalmente son 5 años, y durante todo ese tiempo lo están cuidando, están barbechando, están fumigando, están cuidando que no venga la helada o cubrir, no sé, tanto trabajo. Se cansan, se fatigan, sudan, no comen durante mucho tiempo, a veces se van a dormir en la noche ahí, hasta que ven el fruto. No es un trabajo fácil. En Mateo capítulo 10, verso 16 al 20, y luego voy a leer Lucas 10:3, pero Mateo 16 les está hablando de este pasaje paralelo, y Jesús le dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, es difícil, pero ustedes tienen que ser prudentes y no tienen que perder la sencillez. Guardaos de los hombres. O sea, van a tener dificultades, porque los entregarán a concilios, en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mire, va a ser bien difícil, pero también hay una promesa de Dios. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Van a pasar dificultades, pero el Señor va a estar ahí con ustedes. Mire, ahora sí leo Lucas 10:3. Jesús le dice: sí, los estoy enviando a ustedes, 72 van delante de mí. Ahora vayan y recuerden que os envío como ovejas en medio de lobos. No es que nos van a destrozar, sino así como les dijo en Mateo: sean prudentes, sepan que hay dificultad. Y algo más que les dice en el verso 4: no lleven con ustedes nada de dinero, ni de bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Y decimos: ¿por qué Jesús les dijo o les dio esta instrucción? Porque ellos tienen que ir en un viaje ligero, no tienen que ir llevándose cosas, porque el Señor proveerá lo necesario para esa obra. Porque a veces esperamos hacer muchas cosas. Me dio tristeza ver la otra vez en las redes sociales a un predicador de la prosperidad que se jactaba de que tiene más de un jet, y no son jets baratos, carísimos, porque él lo merece para la obra. Me dio tristeza, porque son millones de dólares. No estamos hablando de $1 millón, $2 millones, que es muchísimo dinero. Estamos hablando de cantidades exorbitantes. Ahora, en lugar de ir delante de Jesús, ellos están tomando el lugar de Jesús. En lugar de vivir las pruebas y las dificultades, quieren evitar toda dificultad. Nuestro viaje es ligero, porque nada nos vamos a llevar de esta tierra. Nuestro viaje es ligero, porque nuestra recompensa no está aquí en esta tierra. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. No pongan su mirada aquí en la tierra, sino en los cielos. No es que no necesitemos, sí necesitamos para los viajes, para todo el trabajo, pero no pongas tu mirada allí. Durante este tiempo de pandemia no hemos podido salir de aquí de la iglesia a visitar otros lugares donde habíamos ido a compartir. Habíamos ido a Veracruz, a Chiapas, a estar compartiendo seminarios, y ha sido difícil. Y a veces he hablado con los hermanos y ha sido complicado también para ellos. Pero, hermanos, yo creo que es un tiempo donde el Señor también nos está deteniendo, porque no hay el tiempo, los medios para cuidarnos, y tampoco los recursos. Cuando el Señor lo permita, bien lo haremos. Y el Señor te dice a ti:
También, no esperes a tener grandes títulos, muchas cosas. Si has recibido la palabra de Dios, la salvación, a Jesús en tu corazón, comparte eso. Y algo que les dice en el verso 4, no solamente que no se lleven todas esas cosas, sino en la segunda parte del verso, no se detengan a saludar a nadie por el camino. O sea, no se distraigan. Ustedes llevan un objetivo, una meta, no se distraigan a saludar a nadie. No pierdan el tiempo. Sean intencionales. Si van con un propósito, vayan y cumplan ese propósito. Porque a veces queremos hacer misiones. Recuerdo que un hermano me decía: ay, hermano, qué bueno que usted ya fue aquí, ya fue allá, que va a Veracruz, cómo está el calor, la playa. Hermano, ni siquiera voy a la playa, o vamos a la playa, vamos a la sierra, y ni siquiera crea que vamos a un hotel. Vamos a comer, a vivir con los hermanos, a compartir la palabra. En otras ocasiones que me tocó también ir a Cancún, y de hecho estuve viviendo un tiempo por aquellos lugares, mis hermanos viven allá, pero cuando me tocaba ir a ministrar decían: ay, hermano, usted va a la playa. Las veces que fuimos a ministrar, en ocasiones solamente teníamos tiempo para comer, y terminando el seminario íbamos al aeropuerto, no más. Cuando hemos ido a Chiapas, también lo mismo. A veces nos bajamos del púlpito y saliendo tomamos el coche para ir al aeropuerto. No vamos de paseo, vamos a trabajar, a llevar el mensaje. No se detengan, no se distraigan, sean intencionales. No va a ser fácil, y eso lo sabemos. Y dice Isaías capítulo 6, también lo tiene ahí en la pantalla, versos 8. Después de oí que el Señor preguntaba con estas condiciones. A ver, Jesús les dijo a los discípulos cuál era el campo. Dios nos dice cómo es la situación. Después oí al Señor que preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí y yo le diré a usted cómo responde al Señor. Recuerde que antes algunos dijeron: deja que entierre a mi padre, deja que haga esto. No solamente lo estaba llamando a estar con él, sino a ser mensajeros. Intencionalmente los llamaba. Verso 9: y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. En otras versiones dice de salvación. Entonces, aunque somos llamados, respondemos, somos enviados, puede ser que muchos no escuchen. Por eso no va a ser fácil. El mensaje que debemos llevar cuando somos enviados, y esto es bien importante, el mensaje que tenemos que llevar es un único mensaje. Hablamos del Evangelio, hablamos de Jesús, pero estamos hablando del reino de los cielos. Ha llegado. El reino de los cielos está cerca de ustedes. Yo solamente vengo a presentarles al reino de los cielos y vengo a presentarles a ese rey. No debemos tener temor. Muchas ocasiones no respondemos al llamado porque tenemos temor, pensando si Él nos llamó o no. Pero si somos discípulos, ya somos llamados y enviados al campo misionero. Tenemos que llevar este mensaje: el reino de los cielos ha llegado a ustedes. El temor no nos debe angustiar ni desanimar. Muchos tienen temor a ser rechazados, temor a las circunstancias que van a encontrar, pero no debemos tener temor, porque recuerden que Él va con nosotros y Él mismo hablará por nosotros. Y yo les puse ahí en la pantalla algo que es una palabra en hebreo, que es shalom. Y esa palabra shalom, antes le explico qué significa shalom. En griego, en el Nuevo Testamento, es eirene, así que las que se llaman Irene es esta palabra, shalom, paz. Pero en el sentido judío, paz significaba, o más bien shalom significaba, aparte de paz,
Era un sentido de seguridad, de felicidad, de bienestar. Cuando llegan, saludan shalom. Y cuando se van, saludan shalom. Es un saludo amistoso entre hermanos, entre familia. Pero también habla acerca de la salvación. Era un saludo en el que también se daba un sentido de bendición de Dios al pueblo. Se decía shalom cuando Dios traía paz después de una guerra. Ese era el shalom, un tiempo de paz. Pero también en el sentido bíblico completo, el shalom es un reposo, recordando el reposo sabático desde la creación. Shalom, paz. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros debemos llevar? Esto es lo que Jesús les dijo: ha llegado la paz de Dios a ustedes. En el capítulo 10, verso 5 de Lucas, este shalom dice: cuando entren a la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. ¿Por qué es importante que la paz de Dios sea sobre esa casa? Porque no solamente estaban diciendo bienvenido o como nosotros decimos hola, sino estaban diciendo que Dios traiga paz sobre tu familia, sobre tu casa, aún sobre tu economía, sobre tu cuerpo. Dios sea la paz en medio de ti. Romanos 5:1, Pablo le decía a los romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros proclamamos shalom, hablaba de esto: ha llegado la paz de Dios a ustedes. Esa paz que esperaban, esa paz de reposo, esa paz de la guerra, esa paz de su cuerpo, pero sobre todo esa salvación, esa es la paz con Dios, ha llegado a ustedes. Y cuando esta gente lo reciba, ustedes queden y posen en esa casa. La gente que recibía esa paz estaba recibiendo el reino de Dios. Somos enviados para llevar este mensaje de la paz, no el mensaje del mundo con una palomita. Y la paz, aunque sin armas, la paz entre las naciones, no. Aquí está hablando de la paz con Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Verso 6 del capítulo 10 dice: si los que viven en la casa son gente de paz, son personas que reciben la paz de Dios, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Y esa paz tiene que llegar a todo lugar. Para eso somos llamados. Hoy la gente a veces no recibe el mensaje del Señor porque lo que estamos predicando es maldición. Si no estás conmigo, no estás en bendición. Debes estar bajo mi cobertura. Debes hacer esto, debes hacer el otro. Estamos predicando obras antes de decir: el Señor ha traído paz a tu vida, para que tu pecado, que había establecido una pelea con Dios, te había alejado de Dios, a través de Jesús hoy tengas paz y salvación. Dice en el verso 8 del mismo capítulo 10: si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. No porque quisieran comer, sino más bien estaban recibiendo el mensaje. O sea, siéntanse bien ahí porque están recibiendo el mensaje. Verso 9: sanen a los enfermos y díganles. Mire qué significa esta paz que ellos llevaban: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Porque han recibido la paz de Dios, el shalom. Ahora ese reino de Dios está cerca de ustedes. No es la paz del mundo, es la paz que Dios trae a sus corazones. Pero así como Jesús dijo: los voy a enviar como lobos en medio de ovejas, algunos recibirán esa paz, otros la rechazarán. Y debes estar seguro de esto, que el Señor está contigo, inclusive cuando lo rechazan. No pienses que si te recibieron es porque realmente Dios estaba contigo y te rechazaron es porque Dios no estaba contigo. No, sino que ese corazón no ha recibido la paz del Señor, no quiere el reino de Dios. Algunos pueden rechazarlo, aunque sepan que el reino de Dios ya se ha acercado. Lo rechazan, como en el día de hoy. Mucha gente lo rechaza. Rechazan la paz, pero están trayendo juicio a sus vidas.
Escucharon el mensaje, pero lo rechazaron, así como los religiosos. Así como en el capítulo 9, aquellos que el Señor les dijo, sígueme, y ellos dijeron, no, ahora no. Ellos están atrayendo juicio sobre sus vidas, tanto que el juicio será peor que el de Sodoma y Gomorra. Dice en el capítulo 10, verso 10, pero si en un pueblo se niegan a recibirlos, salgan a las calles y digan, nos limpiamos los pies hasta del polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte, y sepan que el reino de Dios está cerca. Aún así nosotros hablamos acerca del reino de Dios. Cuando Ezequiel fue enviado a hablar del Señor como profeta, el Señor le dice, mira, yo te envío como mensajero, pero voy a hacer tu rostro fuerte, porque te envío a un pueblo duro. Sus corazones son como piedra. Pero sin embargo hoy vemos que Dios también está trabajando en los corazones de la gente, y Él está preparando esos corazones para el mensaje. Verso 12, les aseguro que el día del juicio les irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. Pero más terrible que ese juicio es en el verso 16. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepte el mensaje de ustedes, shalom, la paz, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El que acepta esto, me acepta también a mí. Y el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. No debes de tener temor. Fuiste enviado yo, sí. Pero cuando te rechazan a ti, no te rechazan a ti. Están rechazando el reino, están rechazando a Jesús y están rechazando al Padre. Dice, y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios que me envió. Entonces no debes de tener temor, ni tampoco debes esperar que toda la gente reciba. Pero tú has dicho, aquí está la paz de Dios, el reino de Dios. Ustedes pueden recibirlo o pueden rechazarlo. ¿Cuál es el resultado de llevar esa paz? Te acepten o te rechacen. Cuando esa casa sea digna, cuando esa ciudad sea digna, van a recibir el mensaje. Pero ¿cuál es el resultado de llevar la paz de Dios? De ser un mensajero. Recuerde, todo esto viene desde el capítulo 9. Algunos le rechazaron. De hecho, desde el llamado a los 12. Ahí estaban los religiosos, los fariseos, los intérpretes, y ellos le rechazaban. Jesús llama a algunos y algunos le rechazan. Pero hay 72 que son llamados y van. Tal vez muchos de los que están escuchando aquí dicen, yo soy enviado por el Señor. Pero la respuesta es si tú lo vas a rechazar o vas a responder. Donde quiera que te encuentres, hay hermanos que están aquí en Chiapas, en Estados Unidos, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Quintana Roo. Tú eres llamado, tú eres enviado allí donde estás a llevar este mismo mensaje de la paz. Debe haber gozo cuando cumples la misión del que te envió. No es por el resultado, es porque tú cumpliste obedeciendo al que te envió, porque vas representándolo, porque has respondido al encargo digno de Jesús, porque has seguido las instrucciones del Maestro. Pero déjame decirte que no fueron rechazados. Tal vez ellos pensaban que serían rechazados. Los pueblos recibieron la paz de Dios. A veces pensamos que somos rechazados, pero después de tiempo vemos que aún esa gente que era dura recibe al Señor en su corazón. Y entonces regresan con gozo y le van a decir a Jesús, mira, esto pasó. ¿Te imaginas cuando tú compartes la palabra de Dios, cuando oras por alguien y Dios hace la obra? No la hiciste tú, la hizo Dios. Pero cuando hace la obra vienes con gozo a la iglesia y das testimonio. Pero sobre todo vas con gozo delante de Dios y dices, gracias Señor, porque tú hiciste la obra. Te llenas de gozo porque el Señor salvó una alma. Verso 17. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Lo primero, hay dos cosas ahí, pero lo primero en este verso es, se llenan de gozo. El cumplir el mandato nos llena de gozo.
El llevar la paz nos llena de gozo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Hermano, qué hermoso. Cuando llega ese mensaje de salvación, la familia cambia, la vida de la persona cambia, la familia cambia. Hay ocasiones en que los pueblos cambian, países enteros pueden cambiar porque han recibido la palabra de Dios. No todos lo recibieron, pero cuando muchos reciben la palabra de Dios, hasta los países pueden cambiar. Hay un gozo. Ese es el resultado de llevar la paz de Dios. Y otra cosa en este mismo versículo, que dicen los discípulos: hasta los demonios se nos sujetan. Hay autoridad sobre Satanás. Aquella autoridad que habían perdido en el Génesis, cuando le dieron lugar a Adán y Eva y dijeron: obedecemos mejor a la voz de Satanás y no a la de Dios. Ahora, cuando el Señor ha traído su reino y nos envía, ahora recobramos esa autoridad sobre el enemigo. Verso 18. Jesús dice: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. No está diciendo literalmente que agarras una serpiente, aunque Pablo en una ocasión dice que le mordió una serpiente y él se sacudió y la echó al fuego y ya. Y toda la gente se asombró porque pensaban que era un Dios o era enviado de un Dios. Y claro, era enviado del Dios Todopoderoso. Pero no implica esto, sino todas estas son metáforas sobre el reino del enemigo. Satanás les ha dado autoridad sobre ese reino que los dominaba a ustedes, al cual ustedes obedecían y en el que vivían. Ahora ya no. Ustedes viven libres. Ustedes tienen autoridad para liberar también a la gente con este mensaje de la paz. Nada les hará daño porque ahora son míos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ustedes son míos. Yo los estoy guardando. Satanás ya no puede más acusarles ni causarles daño o muerte, porque yo les he dado vida eterna. El poder del pecado ya no reina sobre ustedes, sobre la humanidad, porque ahora yo les he traído vida eterna y libertad. ¡Qué gozo! Hay gozo porque cumplimos con el Señor. Hay gozo porque también ahora tenemos autoridad sobre Satanás. Pero también, hermanos, este es el mayor gozo. Podemos orar y alguien sana. Podemos orar y alguien es liberado. Pero, hermano, después de tiempo, esa persona y nosotros vamos a morir. Es normal. Pero el mayor gozo es que nuestro nombre está escrito en el cielo, que somos salvos. Dice en el verso 20: pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esos 72 que fueron llamados por Jesús, entre muchos otros, pero esos 72 que respondieron y fueron enviados, sabían que iba a ser difícil, regresaron con gozo y vieron la obra de Dios en sus vidas y en la gente. Y Jesús les dice: eso no es nada. El mayor gozo es que ustedes son salvos y su nombre está escrito en los cielos. Y verso 21 a mí me llena de gozo, porque cuando estos regresan después de cumplir el mandato de Jesús, este mandato es para ti y para mí. En esa misma ocasión, en ese mismo momento, dice en otras versiones, en la versión 60 dice: en aquella misma hora Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, de los religiosos, de los que pensaban que tenían el reino y no lo tienen, los que se creían justos, y por revelárselas a los que son como niños, a los que han respondido al llamado, a los que son humildes. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. ¿Te das cuenta el gozo que implicó en Jesús? Porque estos discípulos respondieron al llamado y pudieron ver cómo esa paz fue llevada a donde quiera que ellos iban.
El Señor se goza cuando nosotros respondemos a ese llamado. Nos envía ciertamente a lugares difíciles, pero es mayor el gozo que tenemos. En ocasiones hemos pasado hambre en los viajes, sí, sueño, peligro, es cierto, unos fríos terribles, unos calores también terribles, a veces enfermedad, hemos estado enfermos y así hemos estado en el viaje y ministrando. Pero cuando regresamos llenos de gozo de saber que después de un tiempo hay gente que está conociendo al Señor, hermano, no hay mayor recompensa que eso. No es dinero, sino saber que hemos cumplido con el mensaje, con el mandato del Señor. Quiero preguntarles, hermanos, con esto que hemos visto hasta ahora, así como empezamos, ¿enviado yo? ¿Yo soy enviado por Jesús a llevar la paz de Dios? ¿Estoy dispuesto a responder a ese llamado? Porque en el capítulo 9 muchos pusieron excusas, pero vemos que aquí los que respondieron, hermanos, fueron llenos de gozo y ellos estaban conscientes de todo lo que enfrentarían. Sí, hermanos, fui escogido y enviado delante de Jesús como un obrero a su campo. Sé que no va a ser fácil y por eso debo prepararme, no distraerme del mandato que el Señor me dio. No debo llevar mensaje humanista, no debo presentarme a mí, no debo llevar el mensaje de la iglesia o mi propio mensaje. Debo llevar el mensaje que Jesús me dio. Saluden, la paz sea con ustedes, la paz de Dios, anunciando que el reino de los cielos está cerca de esa persona, porque el reino ha llegado a ustedes. ¿Y qué le dijo o más bien, qué les enseñó a orar a sus discípulos cuando le preguntaron? Esto mismo, pidan el reino de los cielos esté entre ustedes, que puedan santificar el nombre de Dios y que ese reino, así como se cumple la voluntad de Dios en los cielos, se cumpla en ustedes, o así se cumple. Debo llevar esa paz, el reino de Dios. Sé que los llamados a la paz, los escogidos responderán a ese mensaje, pero habrá quienes lo rechacen. Pero yo debo cumplir siendo enviado. Debo no solamente llenarme de gozo, sino alegrar de gozo el corazón de Jesús. Saber que ahora tengo autoridad sobre los espíritus inmundos cuando en el nombre de Jesús hablo. Y aquí no solamente habla de una liberación, está hablando de aquellos oprimidos por el diablo. Son liberados con el mensaje de Jesús. Yo debo estar seguro, sobre todo y lleno de gozo, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y como fui llamado y mi nombre está escrito en el libro de la vida, no tengo otro objetivo, no tengo otro gozo que hablar de ese Señor que me ha rescatado y a mí me dio la paz. Si eres llamado, hermano, si eres enviado por Jesús para llevar la paz de Dios. Yo quisiera que en esta hora, allí donde tú te encuentras, pienses que no necesitas a veces un título. Si te preparas, es grandioso, pero en ocasiones estamos poniendo obstáculos para cumplir con el llamado, con el mandato de Jesús. Si eres ama de casa, si eres estudiante, si eres trabajador, allí es el campo donde el Señor te envió. Miren los campos, están blancos, la cosecha está lista. Es tiempo de que hablemos la palabra. Hay gente que está muriendo, hay gente que necesita el mensaje de Cristo más en este momento. No que solamente oremos para que sean sanos. Habrá muchos que tal vez fallezcan, pero que oremos para que ellos tengan paz y realmente el reino de Dios esté en sus corazones. Vamos a orar en este momento y vamos a agradecer a Dios que no tengamos temor, que respondamos con valor y que regresemos con gozo agradeciéndole por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por la bendición que nos has dado de conocerte, de ser llamado. Muchos te rechazaron,
pero nosotros hemos respondido. Somos más los que hemos respondido, pero aún así somos pocos. Señor, oramos para que envíes obreros fieles a tu mies, a tu campo, para que levanten esa cosecha. Estamos predicando aún a través de este medio. Despierta a mis hermanos, su corazón, su espíritu. Hermanas, hermanos, jóvenes, ancianos, que podamos orar, podamos interceder, podamos llenarnos de la palabra y enseguida salir y compartir esa palabra, llevando la paz de Jesucristo, la salvación, el reino en medio del lugar donde estemos. Gracias porque nos has llamado para proclamar tu reino. Bendito sea, Señor, que respondamos afirmativamente y digamos: sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Gracias porque nos fortaleces para cumplir esa gran labor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.